chicos, bienvenidos a otro tutorial. Hoy vamos a hacer chimichurri, una salsa increíblemente deliciosa. Te voy a mostrar el paso a paso sin complicaciones. Empecemos. Vamos a comenzar cortando el perejil que ya tenemos previamente lavado. En un bol agregamos 2 cucharadas de orégano, una cucharada de chile en polvo. Si te gusta el picante, puedes añadir una más. 1/4 de taza de agua tibia, media cucharadita de sal y pimienta. Este paso es súper importante. Si no hidratamos el orégano, tardará mucho más en absorber los líquidos del vinagre y el aceite. Con este truco aceleramos el proceso y evitamos que tenga que reposar durante días para disfrutar más rápido el chimichurri. Continuamos con 2 dientes de ajo. Después de esto agregamos 4 cucharadas de perejil, incorporamos el vinagre y mezclamos. Vamos a hidratar bien las hierbas para que se impregnen bien. Algunas personas le ponen limón u otros ingredientes, pero a mí me gusta así con vinagre. Tiene su toque característico. Si no tienes vinagre de vino, puedes usar vinagre blanco, aunque la diferencia en el sabor sí cambia. El de vino le da un equilibrio y hace que el chimichurri quede más sabroso. Por eso recomiendo hacer la receta tal cual. Aquí viene un dato importante, lo ideal es dejarlo reposar al menos un día, pero si lo dejas más tiempo, el sabor será aún mejor. Para finalizar, agregamos el aceite de girasol poco a poco mientras mezclamos. Algunos pensarán que el aceite de oliva sería mejor, pero su sabor es más intenso y puede cambiar el resultado final. En cambio, el de girasol es más neutro y deja que los demás ingredientes resalten. Se ve increíble. Este chimichurri va a estar súper rico. Vamos a dejar que se impregnen bien. Si ustedes estuvieran oliéndolo, huele muy rico, la verdad. Ahora que tenemos listo nuestro chimichurri, vamos al siguiente paso. Utilizaremos un frasco con tapa. Puede ser una de mayonesa o mostaza que no utilices por ahí. Solo asegúrate de esterilizarlo bien antes de usarlo. En dado caso que no tengas un frasco con tapa, puedes ponerle un papel plástico o film. Solo asegúrate de sellarlo muy bien. Lo pasamos al frasco con mucho cuidado. Y listo, así terminamos nuestro chimichurri, perfecto para carnes, pollo, queso, tacos, pescado. Básicamente lo vas a querer en todo. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Les recomiendo mucho que hagan esta receta sí o sí. Si te gustó el video, dale pulgar arriba, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima receta.